Un brazo, ya sin vida, pero todavía con movimiento, hace señas a alguien pidiendo que lo saquen de en medio de los cadáveres. Alfonso tiene la sensatez y la dignidad de no responder. Su diario, que yo le vi escribir en medio del cansancio, de los disparos, de los muertos, del miedo, de la oscuridad, en medio de la mayor soledad, responde por él. Un hombre medio desnudo corre por la calle. Otro hombre, casi niño, corre por la noche de África sentado en una página en blanco. Trae en la mano palabras de niño. Bueno, pues si empezamos con Pedro Rosa Méndez. Es el autor de Las Palabras Primeras, que es un periodista portugués extraordinario, de los mejores periodistas que conozco, que le conocí precisamente en Ruanda. Él era enviado especial del público portugués, del periódico portugués, y iba por el país. O sea, amistades además que estableces en lugares muy desgarradores, pues son amistades para siempre, como con Gervasio Sánchez, el fotógrafo que conocí también en Sarajevo. Y en esas circunstancias, bueno, pues los lazos se quedan para siempre, ¿no? Bueno, hay algo que, no sé, por empezar por algún sitio, ¿no? Es curioso porque ese libro que ha sacado, que es Cuadernos Africanos, está escrito, está publicado antes que este, pero este está escrito antes, es decir, sí. Esta fue mi primera guerra, Sarajevo. Yo nunca había pensado cubrir guerras, no tenía especial vocación ni de corresponsal de guerra, de hecho nunca me he sentido corresponsal de guerra. Yo trabajaba en el país en la sección de cultura, que es lo que más me interesaba y lo que sé un poquito. Entonces Luis Matías me dijo un día, ¿quieres ir a Sarajevo? Y yo la verdad me quedé así, pues. Y la verdad pues me despertó la curiosidad por ver cómo es una guerra de cerca. Y sobre todo cómo se cuenta una guerra. Y quería saber si podía soportar el miedo y contarlo. Y este libro de alguna manera pues relata eso, ¿no? Y después Sarajevo tenía pues eso, que se ha dicho muchas veces y creo yo lo vi al principio de la guerra, que era una ciudad muy multicultural, multiétnica, donde las mezquitas y las sinagogas y las iglesias ortodoxas y católicas estaban todas juntas en la parte vieja de la ciudad. Yo como no sabía nada de guerras, ni sabía, la historia de los Balcanes es súper complicada y tampoco la conocía a fondo, lo que hice fue intentar contar lo que a mí me llamaba la atención y lo demás con lo que pensaba que podía ayudar a los lectores en España a entender lo que era la vida en Sarajevo. Cómo la gente se desvivía para lavarse, por ejemplo, ¿no? Y la obsesión además por mantenerse limpios, porque cuando te abandonas, pues al final tu parte animal pues acaba apoderándose de ti, ¿no? Y después también una de las que más me llamó la atención fue el teatro. A mí me gusta mucho el teatro, estudié arte dramático aquí en la Escuela de Arte Dramático, tenía una compañía de teatro, y entonces me enteré que los actores de Sarajevo se habían puesto a discutir qué es más importante para el resultado final de esta guerra, ¿no? Que nosotros como actores vayamos al frente a combatir, la primera línea, o que intentemos hacer teatro. Y dijeron que era más importante hacer teatro, ¿no? Pero con una salvedad muy importante, y es que varios actores murieron o sufrieron amputaciones cuando iban a ensayar. Y el público, cuando iba al teatro, se jugaba la vida. Entonces a mí me resultó muy conmovedor eso, porque creo que ayudaba a la gente a algo que me parece una de las tareas fundamentales del periodismo y que muchas veces creo que nos olvidamos de ello, ¿no? Que es ayudar que el lector se ponga en el lugar del otro. Y otra cosa importante, y también creo que además es uno de los defectos de la prensa en general, pero de la prensa española en particular, es que necesitas explicar las cosas, porque las guerras y los orígenes de las guerras siempre exigen muchas horas de estudio. O sea, no se pueden entender las cosas así simplemente con buenos y malos. Todo eso necesita pues tiempo para poder estudiarlo, investigarlo, comprobarlo, y después también tiempo por parte del lector. Yo soy muy crítico con los periodistas y los periódicos porque simplificamos. En España además creo que la prensa es una prensa en general muy partidista en un sentido u otro. Se mezcla mucho la opinión con la información, y muchos lectores además creo que buscan eso. Pero siempre es una cuestión de tiempo. Yo creo que el periodismo en gran medida está ahora tan enflaquecido porque es como si el tiempo hubiera desaparecido. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer? Ahora estamos distraídos por montones de cosas, ¿no? Y vuelvo a eso que decía Ramonet. Los telediarios dan fragmentos de realidad, pequeñas pinceladas, ¿no? Pero si ves un telediario no te enteras de en realidad lo que está pasando ni en Serbia, ni en Hungría, ni en Siria. Fui 3 veces a Sarajevo y en este libro están las crónicas publicadas en el país de esos 3 viajes, más los diarios escritos durante ese tiempo. Cuando llegó la candidatura de Obama y la posibilidad de que fuera presidente, pues convencí al director para que me volviera a mandar a Estados Unidos a cubrir esa campaña electoral que fue la que llevó a Obama a la Casa Blanca. Entonces
Entonces elegí 6 estados para contar un poco el estado de ánimo del país, y entre ellos Ohio, y fui a Dayton para ver dónde se había firmado la paz. Entonces hay 2 capítulos que son los que escribí cuando ese viaje a Obama, y después hace 2 años Gervasio Sánchez me propuso volver a Sarajevo. Yo no había vuelto desde el año 93 y había dejado la ciudad sitiada, sin luz, sin agua. Entonces pues fuimos en coche desde Zaragoza hasta Sarajevo, y ese viaje fue pues un reencuentro pues eso, con el pasado, muy emocionante y muy doloroso también. ¿Por qué piensas tú que se ha hecho tan mal? ¿Cuál piensas tú que son las Pues porque razones? se dejó pudrir la guerra, porque si se hubiera intervenido al principio, cuando Sarajevo estaba siendo bombardeado sistemáticamente en una población civil, se podía haber parado inmediatamente si la OTAN intervino. Sí, de la gente, por supuesto, el dolor de la guerra está ahí. El país, además, surgido de Dayton, es un país imposible, con trazado, con las fronteras dibujadas por la guerra, por la limpieza étnica. ¿Pero por qué tiene la ONU tan poco poder? ¿Es alucinante? Bueno, la ONU no, la ONU tiene el poder que nosotros le hemos dado. La ONU es una herencia de la Segunda Guerra Mundial. Tú que has vivido la guerra, ¿no te deja un miedo en el cuerpo que no se te va? Más que tener miedo, porque hay razones para tener miedo, pero creo que hay razones para plantearnos si la vida que llevamos y lo que hacemos es consecuente con nuestra manera de pensar. Lo que pasa, claro, ser consecuente con la manera de pensar igual supone cambiar de vida de forma tan radical que, bueno, nos gusta vivir como vivimos. Cosas que nunca había podido hacer en Sarajevo. Coger el tranvía. Entrar por la puerta principal del Hotel Holiday Inn. Recorrer la orilla del río. Dedicar la tarde del domingo a recorrer Ilitsa. Visitar el viejo cementerio judío desde el que los serbios disparaban contra la ciudad. Recorrer Garbavica. No sentir miedo. Salir de noche sin desafiar ningún toque de queda. Entonces yo desde pequeño estaba obsesionado con irme a Nueva Zelanda. Entonces yo me enteré que el príncipe de Asturias se iba a un viaje, cuando era príncipe de Asturias, iba a hacer un viaje oficial a Nueva Zelanda y Australia. Y entonces hablé con Sol Gallego Díaz, que era la directora adjunta, que es una de las mejores periodistas del país. Dije, mira Sol, me he enterado que el príncipe de Asturias va a Nueva Zelanda y Australia, yo desde pequeño estoy obsesionado con Nueva Zelanda. Y entonces yo no hago información de la Casa Real, no sé si va a ir alguien a este viaje, pero si no va nadie me gustaría ir. Bueno, pues vete. Y entonces en ese viaje, por ABC, iba Catalina Luca de Tena. Era enviada especial del periódico. Y entonces, un día Catalina Luca de Tena me llamó por teléfono y me dijo, ¿te gustaría ser corresponsal de ABC en Nueva York? Entonces, mis amigos del país, todo Dios, el 100% me dijeron, bueno, no lo dudes, vete, vamos. Pero bueno, como estuve un mes entero discutiendo con Jesús Teberio sobre esto, porque él me dijo, la oferta de ABC yo no te la puedo superar, me parece una oferta estupenda para un periodista. Pero yo no quiero que te vayas, quiero que te quedes. Y dije, vale, me parece muy bien. Yo me quedo, pero de verdad me voy a dedicar a África. Y después de un mes discutiendo, la respuesta es así. No somos Le Monde, ni somos el New York Times, para tener una sola persona dedicada a toda África negra. El País, el periódico con más recursos de España. Y además empezaban las oleadas de inmigrantes a venir de África, o sea que, bueno, había un interés, y son 55 países. En ese momento, cuando estaba yo en Nueva York, yo llegué en el 99, pues en el 2001 hubo la guerra en las Torres Gemelas. Cuando ocurrió eso, me dijo mi madre, parece que la guerra te sigue los pasos. Y la experiencia en Nueva York fue muy rica, una vez, y la verdad que me han tratado muy bien. A veces además es un periódico, bueno, es un periódico como es, conservador, monárquico, de derechas, pero es curiosamente muy respetuoso también con sus propios periodistas. O sea que el periódico es verdad que tiene sus directrices y estamos demasiado pegados al PP, por supuesto, pero en el plano cultural hay muchísimo margen para hacer montones de cosas y a veces, es verdad, está bien criticar a los jefes, pero muchas veces es la propia pereza del periodista que no se empeña en perseguir las ideas. A veces depende de la actitud de uno. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? ¿Dónde? ¿En China? ¿En la India? El futuro del periodismo está sin escribir. Yo creo que la necesidad de que haya buenos periodistas y un contrapoder sigue siendo necesario. Bueno, el modelo de negocio sé que no está tan claro. Antes la gente primero se informaba a través del periódico y había lectores además así, vendían tiradas notables. La publicidad en gran medida estaba entre la televisión, la radio y sobre todo los periódicos. Y bueno, eran medios de mucha influencia social y pública y al mismo tiempo muy rentables económicamente. Cuando llegó Internet, pues se planteó que esto es la panacea para los periódicos porque vas a poder difundir tu información sin ningún coste o un coste muy bajo porque no tienes que imprimir ni distribuir ni gastar papel, pero decidimos hacerlo gratis. Y entonces, claro, ¿por qué la gente va a comprar el periódico si regalas lo que estás vendiendo en el kiosco? Claro. ¿No? Estamos en un proceso de cambio sin saber muy bien cómo hacer rentable Internet. Hay que persuadir a la gente que tiene que pagar por las noticias. Es absurdo que sea gratis porque
porque entonces condenas toda la creatividad y toda la creación cultural y todo el periodismo a la muerte. Cuando después de 6 años de corresponsal, propuse hacer un viaje con mi mujer por toda la frontera entre México y Estados Unidos. Y fue un poco la despedida de Estados Unidos. Fue un viaje apasionante. Durante un mes hicimos 30 crónicas, se publicaron en ABC todas con las fotos de mi mujer y pues hicimos un libro que es El rumor de la frontera. Y después también, como yo quería cruzar el océano despacio en barco, también buscamos la manera de volver a Europa en el barco que hacía la ruta Montreal, Amberes, Hamburgo. Hicimos la ruta por el río San Lorenzo. Y eso también es otro libro que se llama Mar Atlántico, y era una travesía, que son las fotos de mi mujer, esto también es un diario de a bordo. Un primo mío se casó en Sevilla, entonces yo fui a la boda y me enamoré de una sevillana, perdidamente. Entonces la convencí para irnos juntos a Tánger, y ella dijo, bueno, y yo le mandaba cartas y tal. Cuando llegó el momento, por fin, cuando llegó el momento de ir a Tánger, dije, pero bueno, tú estás loco, yo no quiero ir a Tánger contigo. Entonces ya tenía el viaje todo, pues me fui yo solo a Tánger. Entonces, como fui solo, gracias a eso, hice este libro dedicado a su ausencia, porque la portada es la contraportada. Esta es la portada, hay que salir de atrás hacia adelante, como si hubiera escrito en árabe. Recuerdo el aterrizar en Kigali, había un caos gigantesco en el aeropuerto, y entonces no se podía salir del aeropuerto porque estaban combatiendo muy cerca, y había un montón de periodistas, como 30, 40 periodistas. Hicieron un sorteo entre ellos para ver qué periodistas acompañaban a la mañana siguiente a una patrulla de la ONU que iba a internarse en Ruanda. Entonces vino un periodista portugués, que me dice mi amigo del Rui Araujo, y me dijo, oye, que ha salido tu nombre en el sorteo y mañana te ha tocado ir aquí, y luego pues ostras, vaya suerte. No, porque había muchos periodistas, pero entonces los periodistas belgas impugnaron la votación. Por ejemplo, esto es una antigua colonia belga, o España aquí no pinta nada, yo protesté y todo, pero no di caso. Y entonces a la mañana siguiente, el aeropuerto estaba, el aparcamiento lleno de coches, sobre todo coches de lujo, 4x4, que habían sido abandonados por los primeros que cuando estalló el genocidio, la gente de dinero, como siempre, se fue y habían dejado sus coches, sus 4x4 en la puerta. Y entonces vi a un grupo de una patrulla de soldados italianos, que eran soldados de operaciones especiales de la Spezia, de una base naval italiana, que estaban en Kigali, llenos de estas cananas llenas de balas, eran tíos enormes, bueno, unos soldados de estos así que imponían, ¿no? Con ametralladoras, y estaban arrancando las puertas de los coches, pero arrancando así de cuajo, ras, para montarse en ellos y quedarse colgados por las puertas para hacer una patrulla, ¿no? Y entonces había un capitán y le dije, ¿puedo ir con ustedes? Dijo, bueno. Y después me enteré que la misión de ellos era rescatar a unos sacerdotes católicos que estaban aislados en un pueblo. Entonces al llegar allí, era un pueblo pequeño, de casas de adobe, y había una explanada y estaba una iglesia de ladrillos. Y delante de la espalda había un montón de gente muerta. Un montón de gente muerta, tirada en el suelo, desmembrada, decenas de cadáveres, y estaba la iglesia allí. Entrabas en la iglesia y había todavía más muertos dentro de la iglesia, una masa gigantesca de cadáveres con las manos así extendidas hacia el altar, como buscando protección, ¿no? Había un grupo de jóvenes del pueblo apoyados en un muro, mirando a los soldados, mirándonos hacia nosotros, sin hacer nada. Y yo empecé por ahí a caminar, y empecé a hacer fotos de los cadáveres. Y entonces en medio de esa masa de gente, de repente vi un brazo de una muchacha que se movía, que hacía así, se quedaba quieto y volvía a bajar otra vez, un movimiento mecánico. Y entonces fui a hablar con el capitán y le dije, capitán, creo que hay una persona viva ahí en medio. Y me dijo, nuestra misión es rescatar a los sacerdotes y es lo que vamos a hacer. Entonces yo seguí caminando por allí, haciendo fotos, y veía que el brazo de vez en cuando se movía. Entonces fui otra vez y le dije, capitán, creo que hay una persona viva ahí y me lo voy a hacer. Nuestra misión es esta y es lo que vamos a hacer. Encontramos a los sacerdotes y curiosamente un sacerdote era croata y otro sacerdote era esloveno. Y la rescatamos y fuimos a otra localidad a rescatar a un sacerdote eslovaco, de la parte también desviada de Checoslovaquia, de la República Chequia y Eslovaquia. Y al atardecer volvimos otra vez y pasamos por Guícoro, y me fijé que el brazo de la muchacha estaba así, se había quedado así como una especie de astro de la vida. Es una revista muy ambiciosa que no tiene un duro.
Hay 900 colaboradores, lo cual no está mal para una revista que no paga. Publicamos cada jueves 5 historias. Está muy basada pues eso, en periodismo sobre todo, pero también damos mucha literatura. Tenemos una página de poesía que se llama La Nube Habitada y hay eso, unos 50 blogs de todo tipo de temas. Hemos sacado una editorial que se llama Libros de la Frontera. No damos actualidad, porque pensamos que ya hay bastante actualidad. No ser una imagen efímera ni ocultar o sea que no tenemos dinero, pero no paramos de hacer cosas. No paráis de hacer cosas. Somos una editorial especializada en periodismo y no ficción. Tiene una colección que se llama Hooligans Ilustrados. Entonces el director de la colección, Emilio Sánchez Mediavera, dijo, bueno, ¿y por qué no escribes libros del Celta? Pues a mí el fútbol no me gusta nada. Ya, pero bueno, podría estar bien. Entonces me convenció para que yo soy de Vigo, entonces para hacer un libro sobre el Celta de Vigo. Entonces el libro se llama, creo que se va a llamar El portero del Rápido de Bouzas. Porque mi padre fue portero del Rápido de Bouzas. Y recuerdo, era muy conservador y entonces un día me dijo, ¿pero tú eres progre? Y yo le dije, pues, tenía una barba así, pues, estábamos siempre discutiendo de política y dije, bueno, supongo que sí, que está muy desprestigiada la palabra, pero supongo que sí, pero entonces no tengo nada de qué hablar. Fruto de esta especie de desencuentro, mi vida cogió un camino que no hubiera sido ese si no hubiera habido este desencuentro. Y he estado renegando de Vigo, del Celta, de mi padre. Al final nos fuimos acercando, ¿no? Y cuando ya era el momento de hablar, de repente se murió. Entonces de repente, con el paso del tiempo te das cuenta que cada matrimonio tiene su historia, y que mi madre tiene sus razones y él también. Es verdad que era muy machista, hijo de su época, pero también trabajó mucho y lo pasó mal. Bueno, como las historias de Siria, que cada historia merece, pues bueno, escuchar las razones de cada uno, ¿no? Estamos todos opinando constantemente y creo que tenemos que volver a escuchar más. Que hay demasiado ruido y falta poco callarse más, escuchar más y leer más.